visión, otra mirada. Esta crisis ha sido La vida política de Evo Morales. Este es un tema que ocupa a los Estados Unidos y we are delighted to be here. Desde adentro con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal. Bienvenidos a Desde Adentro con uno de los escritores, en mi juicio, más, podríamos decir, agudos de América Latina. Es venezolano y ya vive algunos años en México y ha sabido moverse, ya vamos a hablar, entre literatura y periodismo, entre sus columnas también políticas, con una sensibilidad única. Y en el marco de esta Feria del Libro de Bogotá estamos con Alberto Barrera Tisca para hablar de su reciente novela El fin de la tristeza. Admito que me gusta mucho ese nombre y sin duda también para hablar de Venezuela, ese país que le duele a toda América Latina, que nos duele a toda América Latina. Alberto, gracias por tu compañía hoy. No, gracias a ti, Andrea, por la invitación. Me encanta poder hablar contigo. El fin de la tristeza. Admito que cuando lo leí dije, ¿será que uno llega a tener un fin de la tristeza? Hablando en la vida personal también y asociándolo mucho a tu país, porque pues he leído todo lo que has escrito sobre Venezuela. ¿Tiene una metáfora, tiene un espejo el fin de la tristeza con la coyuntura en tu país, con Venezuela? Sí, digamos, en el fondo, todo lo que ocurre en la novela que está ubicada en Venezuela tiene que ver un poco entre lo que busca el personaje, un personaje que quiere vivir sin realidad, de alguna manera. Y creo que es algo que nos pasa a todos los venezolanos, que llevamos un proceso muy largo de contaminación, intoxicación política. Y la pregunta es, ¿cómo haces para sobrevivir a una realidad tan adversa que pareciera que no puedes cambiar, ¿no? Y que se te presenta casi como una realidad esquizoide, digamos, ¿no? Donde tú puedes terminar loco si tratas de cambiarla, si no tratas de cambiarla, ¿cómo vives con ella? Y la idea un poco, y está muy bien lo que dijiste como al principio, con respecto a la metáfora del país, fíjate que en el título del libro yo quería jugar. Se llama El fin de la tristeza, ciertamente, y apela a la posibilidad de esa pregunta que tú mencionabas. La tristeza tiene final, digamos, pero también el fin, la palabra fin, se refiere a objetivo, puede ser entendida como una meta, digamos, ¿no? Y entonces ahí también quería yo jugar con que hay gobiernos cuyo destino, cuyo objetivo es producir tristeza, desazón, desasosiego en las poblaciones, que de alguna manera las paraliza. Ese doble sentido creo que está presente en la novela. El personaje es muy interesante porque, claro, lo que tú dices es vivir fuera de una realidad. ¿Se puede vivir fuera de la realidad? ¿Se puede taparse los oídos, los ojos y decir, bueno, voy a vivir? Porque para muchos, claro, los venezolanos a los que les ha tocado irse, también parece que viven fuera de otra realidad, porque dicen, bueno, ya me olvidé, algunos y con respeto, me olvidé de mi país, esta es mi nueva realidad. Pero y los que se quedan también tienen sus realidades. ¿Se puede vivir así? Bueno, la premisa del protagonista de la novela es, yo ya me cansé, apago la radio, apago las noticias, no quiero saber nada del contexto, de las circunstancias, de las redes sociales, y si yo quiero vivir sin realidad. Y la novela lo único que le demuestra es que no puede, digamos, ¿no? Que se le impone. Es un personaje que no quiere vivir dentro de un thriller, pero el thriller le dice, te fregaste, aquí estás, no puedes escapar de aquí. Entonces, de alguna manera, esa es la circunstancia y la tragedia de Gabriel Medina, que se llama el personaje. Es decir, tú quieres, lo que tú quieres no es posible. Es imposible escapar de esta realidad. ¿Eso pasa a los venezolanos? Yo creo que sí, que de alguna manera sentimos eso. Fíjate, yo pongo un poco a veces el ejemplo de esta película Gaslight, una antigua película de donde viene el tema, el término gaslighting, ¿no? Que es un poco, y voy a referir la anécdota solo porque creo que ejemplifica muy bien. Un marido termina volviendo loca a su esposa, digamos, ¿no? En los tiempos donde la luz era de gas, él controla la luz fuera de la casa para que las lámparas tintineen. Y están después los dos leyendo y él se pone al lado de la esposa y la esposa dice, la luz está tintineando, y él le dice, no, está perfecta, tú estás loca, ¿no? De alguna manera le hace dudar de su percepción de lo real. Yo creo que el gobierno de Venezuela hace eso con todos los ciudadanos. Digamos, de alguna manera produce tantas noticias falsas todo el tiempo que termina uno dudando de lo que es, de que si lo que percibe es real o no. Entonces, cuando tú dices es imposible escapar de la realidad, bueno, es muy difícil porque nunca sabes cuál es la realidad.
nosotros vivimos todo el tiempo con miles de versiones de lo real, ¿no? Que vienen desde las redes, vienen desde el gobierno, desde otras voces que uno no sabe si es el gobierno o no. Entonces termina uno dudando de su propia percepción de lo que ocurre. Qué duro vivir así, o sea, me haces exacto. pensar y todo, las redes sociales, las fake news, uno como Claro. periodista tratando siempre o de desmentir, y ya desmentir es muy difícil, ¿no? Ujú, Ya se quedó la claro. mentira, si es así. Qué difícil vivir así. Pero además lo puedes agarrar cada día. Acaba de haber en Venezuela, voy a tocar un caso, salieron de la embajada de Argentina, que era de Argentina y de Brasil también, digamos, ¿no? Unas personas que estaban desde antes del 28 de julio de las elecciones ahí, ¿no? Bueno, las versiones son miles, desde el secretario de los Estados Unidos, pero entonces en el gobierno empiezan varios voceros, ¿no? A decir no y muestran pruebas. Claro. El Y se burlan y se ríen. El ciudadano común, ¿qué puede pensar? ¿Cómo decide? ¿Qué herramientas tiene para decidir quién le está diciendo la verdad o no? Bueno, esa situación expuesta a lo más grande es lo que viven los venezolanos que están allá y los que estamos afuera diariamente desde hace muchos años. Y de eso te voy a preguntar más adelante, políticamente hablando. Pero sigamos con el personaje que también me llama mucho la atención porque, claro, ese personaje, Gabriele, de tu libro, duda todo el tiempo de lo que es real. Y como decíamos, Venezuela ha sido constantemente, ya por décadas, ni siquiera años, manipulada totalmente por el régimen. ¿Y qué le pasa a una sociedad que está constantemente dudando de su realidad? Bueno, yo una de las cosas que creo es que perdimos como país el sentido de lo que es verdad. Que yo creo que eso se dice fácil, pero que es muy complicado, digamos, ¿no? Cuando un colectivo, todos los países están siempre como alrededor de unas cosas en las que creen todos los ciudadanos. Pues, o en el sistema de justicia, digamos, en la legalidad. Pero si eso empieza a ser una especie como de duda permanente, todos terminamos estando de acuerdo en cosas como muy básicas y simples, en que la Vinotinto es nuestro equipo de fútbol, digamos, y ya más allá no, ¿entiendes? Eso yo creo que lo que genera también, y ha generado, hay un principio de supervivencia, yo creo que de salud pública, de que la gente se desconecte de lo real, de la política, que la gente, hay una desesperanza aprendida donde dice que entrar en ese camino solo produce angustia, zozobra y termina en la derrota, digamos, ¿no? Y eso es un poco como terrible, digamos, pero también creo que es parte de lo que crea y buscan los regímenes autoritarios como estos, digamos, ¿no? Porque eso genera inmediatamente parálisis política. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Venezuela ha vivido sin duda una versión, ya lo decías tú, profunda, institucional, pero también emocional. A lo largo incluso de estos últimos años, ansiedad, tristeza, al aumento de suicidios, incluso hemos visto los muchachos jóvenes dentro de las cárceles, los presos políticos, depresiones profundas. Esta novela también es un diagnóstico emocional del país. ¿Qué causan estos regímenes en la psiquis de la gente? Que ha generado el deterioro de la salud mental. Sí, digamos, hay un intento de contar la realidad o el país desde otra perspectiva, y esta perspectiva es mucho más cercana como a la emocional y a las posibilidades de vivir o no como en sociedades como estas, digamos, ¿no? En algún momento de la novela, el protagonista Gabriel Medina dice, no, el problema no es que tengo tristeza, el problema es que yo soy triste, digamos. Asumir esa condición, ¿no? Como parte de tu naturaleza, digamos, tiene que ver un poco como con todo esto, con las sociedades que se quedan sin escenarios de salida, de desenlace para situaciones que son impuestas, que son violentas, que son crueles, porque hay unos elementos de crueldad actual que hemos vivido que no estaban presentes en nuestra historia política, además en la historia social venezolana. Hay quienes dicen que el ser humano es muy resiliente, ¿no? Que sale de todos los problemas y sale victorioso y al final pues, está feliz, que es lo que queremos todos los seres humanos. Pero hoy por hoy, ¿tú crees que el venezolano no está triste, sino que es triste?
Pues bueno, eso lo pongo yo en este personaje, pero yo tengo que decir que yo sí creo que los venezolanos hemos sido súper resilientes y resistentes, digamos, a una realidad absolutamente dura. Y uno lo ve, digamos, si uno analiza todo el caso de la migración y las perspectivas que hay de regreso ahorita, ¿no? Que todavía, digamos, el venezolano no tiene empuje, un buen humor, digamos, y una fuerza para reinventarse a pesar de los fracasos que es sorprendente, digamos, ¿no? Todo lo que hemos intentado políticamente los ciudadanos venezolanos desde hace años, que ha sido, bueno, marchar, es decir, todas las salidas posibles, institucionales o no, incluso hasta la última del año pasado, digamos, demuestran una vocación y un ADN democrático impresionante. Ahora, no sabemos hasta cuándo dura eso, digamos, ¿no? Porque del otro lado también hay una falta de escrúpulos impresionante, ¿verdad? Y una vocación de poder y de imponerse de forma autoritaria que es sorprendente, digamos, ¿no? Dispuestos a todo. A todo, por supuesto. Y cuando hablas de eso es como una montaña rusa, ¿no? Cuando uno está como arriba y dice, ya se va a lograr, yo creo que toda América Latina es el 28 de julio, puede pasar algo, Sí. los demócratas, no sé qué, y luego vuelves y bajas y parece que pierdes esto, y la salida de los colaboradores de María Corina Machado de la embajada, entonces volvimos como una Claro. espuma. Tú dices que es un constante preapocalipsis. ¿Cómo es eso? Sí, digo que yo decía que los venezolanos vivíamos desde hace años en un estado permanente de preapocalipsis, es decir, aquí puede pasar o estallar cualquier cosa en cualquier momento. Pasaba mucho con Chávez, porque además Chávez amenazaba mucho y entonces vivía uno en una sociedad donde el presidente todo el tiempo estaba diciendo, cuidado, ¿no? Y entonces podía venir algún estallido o de parte de unas explosiones populares que iban a ir en contra de los que protestaban, o si no, de parte del gobierno. Entonces, pero también del otro lado de cierta oposición había también como unos anuncios proféticos siempre mayúsculas, una invasión, una implosión interna brutal. Hemos vivido como 25 años siempre temiendo una guerra civil, ¿no? O un estallido violento que por suerte no se ha dado y que yo no creo que se dé, porque aquí hay un solo ejército. El monopolio de las armas pues lo tiene pues, el Estado y el crimen organizado que está ligado al Estado, digamos, ¿no? Entonces, más bien cada vez hay una mayoría que es absolutamente víctima, sin posibilidades de defenderse, y un Estado cada vez más poderoso y violento. Tú mencionas a Hugo Chávez, tú escribiste una biografía de Hugo Chávez. Cuando escribiste esa biografía, en tu cabeza pasaba que algo parecido a Venezuela iba a pasar luego de Hugo Chávez. O sea, ¿te imaginabas Claro. Porque uno siempre la mente le ayuda a Sí. decir, bueno, esto pudiera ser, y los análisis políticos y todo. Cuando le escribiste a Hugo Chávez, ¿ya estaba enfermo? No, Okay. esto yo lo escribí con Cristina Marcano, una periodista. Escribimos esto a principios de los 2000. Okay. Entonces Hugo Él Chávez... entrando, o sí, casi, 2 exacto. años, ok. Exactamente, no, y hicimos toda la investigación. Hugo Chávez era como un fenómeno que el mundo se volteaba a ver y se preguntaba quién era Hugo Chávez, y entonces lo escribimos, ¿no? No estaba ni en perspectiva que fuera enfermo. De hecho, ¿Cambia todo la muerte de él? sí, yo creo que Sí. cambia mucho. Creo que también es algo que no estaba, digamos, en las hipótesis de nadie. Exacto. ¿No? Chávez además se creía eterno, actuaba como... Él hablaba ya desde la posteridad, había logrado todo lo que quería, digamos, en términos del Estado, que era poner el Estado a su favor y cambiar las leyes de tal manera de que pudiera haber una reelección indefinida. Es decir, Chávez por delante lo que tenía era casi que la eternidad, ¿no? Y pues no contó con eso, con el cuerpo, con la naturaleza, con la enfermedad. Y yo creo que nadie pensaba, era un hombre joven, había fumado mucho, ¿cierto? Pero pues, Claro que hay sí, gente que fuma y no... rápido. Sí, sí, un hombre que nació en el 54, digamos, ¿no? En este momento no tendría 70 años, ¿no? Entonces era alguien joven, lleno de vitalidad, con todo armado y con una sociedad como dominada, ya girando a su alrededor. Y de repente viene la enfermedad que él sacralizó, digamos, aprovechó para sacralizar un poco su figura y queda como este vacío en el país. Yo creo que incluso cuando muere Chávez, hay... Una cosa de orfandad. De orfandad, incluso diría yo, hasta para la oposición, que había estado trabajando, enfrentándose a un líder inmenso. Es decir, todos estamos como diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Él dejó
a Maduro, creo que todo el mundo, de alguna manera, hubo una gran subestimación por Maduro, o al principio una confusión. Se pensaba que Maduro era el más amable de los chavistas. No, era militar, que era una cosa importante, porque lo que había creado Chávez era un régimen militar. Y lo recordaban los políticos de oposición como alguien con quien podían dialogar, ¿no? Entonces yo creo que nadie tenía ni siquiera en la cabeza, y se pensó, yo creo que en un momento, que podía haber una transición, ¿no? Y ha resultado lo contrario, digamos. También a Maduro le tocó muy difícil, ¿no? Maduro hereda una crisis económica muy fuerte. Todo esto es antes de las sanciones. Es decir, el producto del modelo de Chávez, ¿no?, que era un espanto, lo heredó Maduro. Le tocaba una tarea terrible, porque no tenía el carisma de Chávez, ¿no? Y tenía que pues hacerse cargo de ese desastre diciendo que no era un desastre, ¿no? Asumiendo él eso. Y entonces ha pasado todo lo que ha pasado desde el 2014 para acá, 2013, y contrario a lo que mucha gente pensaba, Maduro se afianzó, se quedó. No solo eso, sino sacó del medio a los otros competidores, ¿no? Ese que ha demostrado que sabe administrar por lo menos el poder, él o lo que él representa, digamos, ¿no?, de los demás factores que están en la corporación, que domina un poco el chavismo. Entonces, pero yo creo que en el horizonte de nadie estaba un país sin Chávez, ¿no? Fue una traición de la naturaleza a él, digamos. Y ese seguir quedándose, o ese también lo ha puesto sobre la mesa, el pronto va a caer, ya va a caer, que vino Trump, que las elecciones, que la presión internacional, que el tema de Guaidó al inicio, que ahora lo de Edmundo, el presidente de Venezuela. ¿Cómo has visto esos últimos acontecimientos, sobre todo para algunos, como mirarle a los ojos y decirle, te lo hice, la extracción, porque así lo ha llamado Estados Unidos, incluso el gobierno de Argentina, de los colaboradores de María Corina Machado? Si eso pasa o pasó, puede pasar cualquier cosa también. No lo sé, la verdad, yo no sé qué... ¿Cómo lo lees, esa situación? Fíjate, a mí también, digamos, aquí hay un suceso. Yo estoy muy contento con que cualquier preso político salga de Venezuela. Me parece que eso ya es un triunfo frente a un régimen. Y quiero recordar además que todavía hay 900 presos de la elección del 28 de julio del año pasado. De ellos hay incluso jóvenes, digamos, ahí hay gente que no tiene ni siquiera una responsabilidad política importante, no fue un dirigente, aparte de los presos que están, pues, por ser dirigentes del partido de María Corina o de otros partidos, digamos, ¿no? Hay presos importantes, hay un candidato presidencial que está preso, Enrique Márquez, digamos. Entonces, cualquiera de ellos que salga me parece que es bueno. Todo esto tiene un ribete que ha pasado mucho en la historia reciente venezolana, como de lo espectacular, digamos, ¿no? Intentan una invasión, todo tiene como una especie de giro. Un guión, ¿no? Claro, exacto, un guión. Exacto, que pareciera que tuviera un Sí, guión, sí, pues, sí. ¿no? Y entonces tiene un giro, es decir, que salgan más allá, no sé, yo no sé realmente, y no puedo decirte, estoy Fue segurísimo así que fue una como extracción pasó. o que fue una negociación, digamos, ¿no? Creo que es muy difícil que cualquier persona lo diga con certeza. ¿Y por qué yo tengo que creer en mi ley, por ejemplo? Me cuesta muchísimo, ¿no? Pero bueno, entiendo además que cada quien hace su trabajo, pues tampoco voy a creer en Diosdado Cabello, digamos, ¿no? Es un poco lo que te decía antes sobre el tema de la verdad, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ok, el problema más allá de todo esto, igual que ahí está la discusión ahora en Venezuela sobre si votar o no votar, digamos. Tú dices, ok, podemos discutir cualquiera de las dos opciones, ¿no? Y podemos discutir cualquiera de las dos versiones con respecto a lo que pasó en la embajada. El problema es que viene después y quién tiene un proyecto para después, ¿no? Es decir, ok, tú dices, no, es que fue una extracción. ¿Qué es lo que me quieres decir? Que el chavismo tiene que estar, es decir, que puede aparecer el gobierno norteamericano en algún momento y hacer una extracción en Miraflores y sacar a toda dirigencia del Que es lo que se ha querido un poquito poner sobre la mesa, ¿no? Bueno, como, eso, también claro, se puede pasar eso. Bueno, es parte otra vez de una reactivación de la fantasía, digamos, ¿no? Lo ves muy fantasioso.
hemos visto que la política internacional es mucho más compleja y complicada. Sí. Además, yo también quisiera saber por qué tendríamos que confiar en Trump para un plan de eso. Quienes hacen esa... No, porque del otro lado también podría haber una fantasía que dice, no, Trump va a negociar con Maduro porque es un empresario y va a funcionar con respecto a algunas cosas del petróleo que le interesan y una refinería. Digamos, es decir, si vamos a intercambiar fantasías, digamos... Claro, hay de lado y lado. Claro. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. ¿Con Trump hay algo para esperar? Cuando llega Trump al poder, Marco Rubio es secretario de Estado, bueno, las cosas van a cambiar, más sanciones, es como una oleada de aquí vamos de nuevo. ¿Hay como esperar algo de Trump en Venezuela? Pues yo creo que hay una serie hay un grupo de venezolanos que sí espera algo. Digamos, hay un problema, no se puede ignorar al presidente de Estados Unidos y en su relación con América Latina, no solo con Venezuela. Bueno, y estando Marco Rubio en ese gobierno, no se puede olvidar. Ahora, de ahí a decir hay que esperar alguna serie de cosas, ¿no? Yo no soy... El que espera desespera, además, sí, ¿no? yo no soy... no tengo ninguna expectativa, digamos, ni... Me cuesta mucho creer que alguien tan impredecible como Además. Trump, digamos, ¿no? Tan dado al espectáculo, ¿no? Al show, un narcisista, al que le importan más los negocios, ¿no? No sé por qué habría que esperar algo. Si yo veo lo que han hecho Trump y Bukele, digamos, ¿no? Con los migrantes, no sé por qué podría esperar algo bueno. Ahí lo único que yo veo es un modelo de negocios, la antipolítica en su máxima expresión, digamos, ¿no? Jugando con vidas humanas, sin que haya ningún proceso legal en la mitad o institucional. Entonces, tú dices, bueno, esta gente es la que yo tengo que confiar para que restaure la democracia en Venezuela. Me parece un poco como raro, ¿no? Y muy real también. No. ¿Qué novela te sueñas escribiendo de tu país? ¿La has pensado? No. ¿Cuál es la siguiente? Estamos hablando del fin de la tristeza, pues Claro. tenemos otra. Exacto, me encantaría decir, tú no sabes, estoy escribiendo el Sí, comienzo ¿no? de la esperanza y es una maravilla. El comienzo de la esperanza. Voy a apuntarla igual. Claro, pero no la tengo ahorita. No la tienes en mente. ¿Y cómo ha cambiado tu forma, además de narrar Venezuela, con el paso del tiempo y también todo esto que estamos hablando del agravamiento de la crisis política? ¿La narras de otra forma? ¿La ves sin duda de otra forma? ¿O es como alguna gente te dice, no, eso no va a pasar nada? Claro. Eso es lo mismo. Sí, yo creo que para todos los escritores venezolanos, que vemos muchos escritores en distintas partes del mundo, de América Latina muchos, estamos como aprendiendo a ver qué hacemos con nuestro país, porque el escritor vive un poco de las emociones, de escribir lo que le duele, lo que no entiende, ¿no? Y en ese sentido el país, y un país que cambia tanto y tan rápidamente, pues es un foco. Entonces dependerá mucho de las relaciones que tiene, pero yo creo que todos estamos intentando narrarlo, ¿no? Probablemente tengan más suerte o lo hagan mejor, quién sabe, dentro de 20 años algunos otros, digamos, ¿no? Donde haya más distancia. Ahora todos nosotros estamos muy, muy cerca y disparan también muy cerca y rápido, entonces no sabemos muy bien qué ocurre. Es un momento como difícil porque por otro lado no podemos dejar de hacerlo porque esa es la naturaleza de la escritura, ¿no? De la obra creativa, de alguna manera. Así escribas algo sobre un cuento o una novela sobre unos monjes tibetanos, seguro que de alguna manera y debajo de alguna esdrújula está apareciendo tu país. ¿Hay un fin de la tristeza? Visto desde el lado de la novela que escribí, me temo que no, digamos, ¿no? No la vamos a spoilear, pero parece que no. Sí, quizás hay que aprender a vivir con la tristeza. Pues Alberto, te agradezco muchísimo por esta conversación. Podría seguir conversando, así que a la próxima Feria del Libro, aquí vamos a estar. Segurísimo. Te agradezco Gracias a ti, muchísimo. Andrea. A ti muy amable, gracias.